buenos días a todos. Nuestro grupo va a hablar sobre la colonización en África. Ok, entonces veamos los comienzos. La colonización de África inició en el siglo XIX, aunque un tiempo atrás ya hubo comercio y incursiones. La colonización de África, las primeras interacciones europeas con África fueron principalmente comerciales. Portugal fue de los primeros países en ir a África y colocar mercados, puestos comerciales en la costa africana, seguidos por países europeos como España, Holanda, Francia y Gran Bretaña. Bueno, me estás diciendo ese Ahora veamos los motivos de la colonización. Tenemos primero los motivos económicos. Cerca de esta etapa hubo la revolución industrial, lo cual hizo que los países europeos necesitaran mucho más recursos y materia prima. Y África es un continente muy rico en recursos. Entonces, fueron ahí para tener nuevos mercados. Tenemos la competencia geopolítica, en el que los países europeos estaban en competencia por tener más territorio y más recursos, ya que mientras más recursos tenían, eran más autosuficientes, entonces no dependían de los demás países. Y tenemos uno que es un poco más social, que es la misión civilizadora, en el que muchos europeos sentían que necesitaban civilizar los pueblos africanos, demostrando así el eurocentrismo y racismo que había en esa época. Yo les voy a hablar sobre la ocupación europea en África. El continente africano ha sido un territorio propenso al establecimiento de colonias por parte de potencias marítimas como los fenicios y los griegos. En la Edad Moderna, cuando se incrementó la producción económica, se sobre las poblaciones de África. Las exploraciones llevadas a cabo por los portugueses en el siglo XV en adelante y de los holandeses y los británicos a partir del siglo XVI para buscar rutas de comercio con las Indias llevó al establecimiento tanto de compañías comerciales como de colonias y emplazamientos en territorios como Angola, Zanzíbar y Luanda. La trata de esclavos, por otro lado, fomentó el establecimiento de apostamientos a lo largo de las costas, ya que así se facilitaba el comercio de personas y se agilizaba su desplazamiento formal. La conferencia de Berlín. Hacia 1880 aproximadamente, 1880, se desató la gran rapiña entre los países imperialistas por la repartición de África, o mejor dicho, por el reparto de África. Bueno, pero hubo un problema, y es que Francia e Inglaterra fueron los que se adelantaron a esta repartición. Pero también han habido problemas entre, por ejemplo, Francia e Inglaterra, por Egipto, y lo mismo Francia, pero esta vez Italia, por Túnez. Bueno, luego de estos problemas dieron como que se puede decir, trato de amistad, y se empezaron así entre todos, se puede decir, y prometieron anexar cualquier tipo de negocio a lo legal, se puede decir. Y lo más importante es que después de la conferencia de Berlín, el reparto de África, después de la conferencia de Berlín de 1884 a 1885, se repartieron en toda Europa lo que vendría siendo África. En excepción de
excepción de Abisinia y Liberia. Nada más. Me faltaron los mapas. Bueno, tenemos a Inglaterra, por ejemplo, que está por acá de 1885 a 1914, y los demás países como Francia, Alemania, Portugal, España, Bélgica e Italia. Nada más, gracias. Bien, yo les voy a hablar acerca del comercio transatlántico de los esclavos. ¿Qué es esto? Bueno, la esclavitud ha tomado muchas formas en todo el mundo, pero el comercio de esclavos a través del Atlántico es notable por su gran impacto y por su larga duración. Este comercio, que se realizó entre los siglos XVI y XIX, involucró el transporte forzoso de más de 10 millones de africanos de África. Este impacto no solo afectó a los esclavos, sino también a sus descendientes y a las economías e historias de grandes partes del mundo. Gracias, Juan. Lo máximo. No dijiste nada. A ver, ¿cómo inició? Este inició debido a que grandes colonias europeas como las portuguesas y españolas en sus nuevas colonias estaban con la cultivación de la caña de azúcar, el tabaco y el algodón. Estos ya habían utilizado como esclavos a los nativos americanos, pero algunos se morían debido a enfermedades. Pero algunos otros sobrevivían, pero no eran lo suficiente. Así que decidieron cambiar de dirección y vieron hacia África. Bien. ¿Cómo fue el comercio? En África ya existía la esclavitud, pero esta era muy diferente como están pensando. Estos, en vez de ser esclavos, eran sirvientes, que eran por tiempo limitado, y estos podían comprar su libertad. Pero con la llegada de los europeos empezaron a ofrecerle armas, mercancías y ron a cambio de esclavos. Estos no dudaron y decidieron ofrecer a los esclavos a cambio de estos materiales. La razón por la que aceptaron tan rápido los reyes africanos y los comerciantes fue porque no veían a los africanos como unos compatriotas, sino como delincuentes, deudores o prisioneros de guerra de tribus rivales. La comercialización fue una de las causas de grandes guerras, debido también a unas competencias entre los europeos por los esclavos. Consecuencias y final del comercio. África perdió millones de habitantes sanos, y estos eran principalmente hombres, lo cual causó un gran impacto demográfico. Cuando el comercio de esclavos fue prohibido en América y Europa, las economías africanas que dependían de esta comercialización colapsaron. Y esto también fue un impulso a las colonizaciones europeas. ¿Cómo terminó esto? Esto terminó debido a una anulación entre Cuba y Brasil entre los años 1886 y 1888. ¿Y qué fue con el racismo? Este comercio también fomentó el racismo, ya que los europeos justificaron la esclavitud diciendo que los africanos eran inferiores. Esto impidió que los esclavos y sus descendientes alcanzaran igualdad en la sociedad. Bueno, yo le voy a hablar sobre la resistencia africana. La resistencia africana es la historia de cómo los pueblos africanos lucharon contra la colonización y la dominación extranjera. A continuación les hablaré sobre momentos clave de la resistencia africana. Bueno, Etiopía. En el año 1896, el emperador Benedicto logró una batalla histórica.
contra Italia en la batalla de Adda, asegurando la independencia de su país. 2. Dahomey. A finales del siglo XIX, este reino luchó valientemente contra la expansión francesa durante años. 3. Los Maquinac. Entre 1905 y 1907, diversas tribus se unieron para rebelarse contra la colonización alemana. 4. Los Mau Mau. En los años 50, los Mau Mau llevaron a cabo una guerra de guerrillas para librar a Kenia del dominio británico. 5. Argelia. Desde 1954 hasta 1962, el Frente de Liberación Nacional luchó contra los franceses, logrando la independencia del país. 6. Angola. Movimientos como MPLA combatieron a los colonizadores portugueses hasta que Angola obtuvo su independencia en el año 1975. Y por último, Sudáfrica. Nelson Mandela y el Congreso Nacional Africano lucharon durante décadas contra el apartheid, logrando finalmente la democracia en el año 1994. Estos momentos de la resistencia africana fueron fundamentales para la liberación y la independencia de varios países africanos durante el siglo XX.